Es un gusto participar en el segundo aniversario de la librería Carlos Fuentes, proyecto con el cual la Universidad de Guadalajara rinde homenaje a uno de nuestros grandes escritores. Aumenta la riqueza de títulos para los lectores y contribuye a dinamizar la industria del libro. Desde su apertura, la librería Carlos Fuentes se caracteriza por ser un espacio único por sus funciones, diseño, concepto y por la riqueza de su contenido editorial. Ubicada en el corazón del Centro Cultural Universitario, cuenta con más de 100,000 títulos en campos de la literatura, ciencia, gastronomía, artes y humanidades, lo que contribuye a aumentar las opciones para el público lector. Asimismo, la librería se ha consolidado como un espacio de encuentro para diferentes públicos a través de la organización de conferencias, sesiones de narración oral, así como de actividades de animación a la lectura y de fomento de la creatividad y la imaginación. Para la UDG, esta es una forma más de rendir tributo a Carlos Fuentes, uno de los grandes literatos de nuestro país, además de mantener vigente su memoria y de reconocer su notable generosidad hacia nuestra institución. Este es un homenaje perpetuo. Cada volumen exhibido, leído o adquirido, cada actividad realizada recuerda la labor y el interés de Carlos Fuentes por promover la cultura. El escritor Carlos Fuentes mantuvo un constante nexo con la universidad, además de favorecer a nuestra casa de estudios con la creación de la Cátedra Julio Cortázar en conjunto con Gabriel García Márquez. Fungió como el más entusiasta embajador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Con relación a la librería que lleva su nombre, al estar ubicada en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, esta favorece el perpetuo diálogo entre dos destacados escritores mexicanos, Juan José Arreola, nombre que lleva la biblioteca, y Carlos Fuentes. De esta manera es posible decir que Arreola y Fuentes vuelven a encontrarse, a compartir espacios, a disfrutar de las ideas y de las historias. La lectura contribuye a despertar la creatividad, favorece el pensamiento crítico y constituye un elemento esencial para el desarrollo de hábitos de estudio y la promoción de valores como la solidaridad, la equidad y la justicia. Si queremos ser la universidad más lectora de México, tal como propuse al asumir la rectoría, es necesario que incrementemos las actividades que fomentan la lectura dentro y fuera de la red universitaria. Por ello, la librería Carlos Fuentes se suma a otros proyectos culturales de la universidad como la Feria Internacional del Libro, la editorial universitaria, las cátedras de literatura y poesía que contribuyen a que logremos posicionarnos como la universidad más lectora de México. Felicito a la directora de la librería Carlos Fuentes, la licenciada Verónica Mendoza Urista, así como a su equipo de trabajo por liderar la labor cultural, educativa y formativa llevada a cabo mediante este proyecto de la Universidad de Guadalajara. Quiero culminar mi participación con la idea de Carlos Fuentes sobre la universidad, respecto a lo cual escribió: la universidad está llamada por su nombre mismo a mediar entre las culturas, desafiando prejuicios, extendiendo nuestros límites, aumentando nuestra capacidad para dar y recibir, y nuestra inteligencia para entender lo que nos es ajeno. En la universidad podemos abrazar la cultura del otro, a fin de que los otros puedan abrazar nuestra propia cultura. Muchísimas gracias y felicidades. Iniciamos. Hola a todos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en la celebración de los 2 años de la librería Carlos Fuentes. Estamos todos muy felices. Queremos agradecer al rector general, Ricardo Villanueva, por este mensaje tan bonito que nos ha enviado el día de hoy, y también al licenciado Raúl Padilla por impulsar este proyecto, la creación y el apoyo durante estos 2 años también.
Y además, bueno, pues agradecer a todos los lectores y a todos los que nos acompañan esta tarde para celebrar. Tenemos un programa bastante variado. Agradezco al colectivo Abuelas Brujas y Sabias que van a cerrar esta noche con nosotros con un cuentacuentos. También a Moy Schiaffino, que es un ilustrador que está ahora incursionando en la novela gráfica y nos va a platicar un poquito sobre esto más tarde a las 7:30. También a Víctor Ortiz, que es un gran colaborador, coordinador de la galería y también del club de lectura y que nos va a hablar sobre el último libro que ellos han comentado, que es Madame Bovary. Y por supuesto, y en este momento a Sofía Guadarrama Collado, que nos acompaña para iniciar este programa. Agradezco a Rosy y a Oceano por hacer posible esta charla. A Manuel Vázquez, nuestro librero, que va a guiar la plática con Sofía. Les presento rápidamente a Sofía. Ella es autora del bestseller Coatl, El misterio de la serpiente. Ha incursionado en el thriller, la novela negra, el ensayo, la novela histórica, el cuento, el relato autobiográfico, la ciencia ficción y el guión cinematográfico y televisivo. Entre los 14 libros que ha publicado destacan la novela Cyberpunk Piso 931, la novela feminista Adelita, una mujer, una revolución, el thriller político Tiempo de canallas y el thriller histórico Enigmas de los dioses del México antiguo y la serie Grandes Tlatoanis, de la que nos platicarán el día de hoy, tanto ella como Manuel. Así es que, pues muchísimas gracias. Gracias a todo el equipo de la librería Carlos Fuentes por hacer posibles estos 2 años y no les quito más tiempo de la charla. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Manuel. Y adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Verónica. Gracias. Muchas gracias, Vero. ¿Qué tal, Sofía? Para mí, en pocas palabras, es un verdadero gusto estar ante los lectores y conversar el día de hoy contigo. Para comenzar, me gustaría leer un texto que he preparado para no hacer spoilers, claro está, porque siento que es darle una puñalada total al libro, pero he preparado un pequeño texto para mostrar un panorama más o menos general de lo que queremos hablar el día de hoy. Lo leo. Y cuando el tiempo es perfecto, es mejor que no tener ninguno, ya que el orden establecido puede desencadenarse de la noche a la mañana. Y en tiempo presente, la justificación de la existencia de la novela histórica es la del rescate documental y referenciado de un suceso o personaje central de la historia. Sofía hace en esta serie de novelas históricas un verdadero privilegio estilístico y narrativo, y tal es el caso que en Nezahualcóyotl se establece una relación marcada bajo el tejemaneje de una alianza que puede ser un retrato probable de una traición. Y también al momento de viajar al pasado, lo que se va haciendo dominante es la alta capacidad narrativa de una autora que ha tocado muchos géneros literarios. Esta serie de novelas se compone a su vez de una idea prevalente, la rebeldía, donde los crímenes se justifican porque vienen a modificar lo inhabitable y la tierra resentida muestra el renacimiento de los que prosiguen. Sofía, me gustaría comenzar con una pregunta que quizás te lo han hecho muchas veces, pero ¿cómo nace la intención de abordar la novela histórica? Bueno, yo viajé a Papantla, Veracruz en el 94. Yo vivía en Estados Unidos, yo me fui a vivir en 1989 con mi mamá y mi hermana a Estados Unidos. Y entonces yo tenía 12 años cuando me fui para allá. En esa etapa yo nunca había visitado una zona arqueológica. Yo estoy hablando de mi infancia, ¿no? Aunque vivía en México, nunca me llevaron a una zona arqueológica. Entonces digamos que eso para mí fue como algo desconocido por muchos años.
Y entonces cuando tenía 17, 18 años, vine a México de vacaciones en diciembre, y del 94 para enero del 95. Y fue la primera vez que yo fui al Tajín, en Papantla, Veracruz. Y no voy a decir que me enamoró luego el asunto. Me enamoré más bien de Papantla. O sea, es decir, las amistades que había ahí, todo este rollo. Y eso fue poco a poco, como que le fui agarrando el gusto a Papantla. Y ya después me contaron una historia sobre la princesa Nimbe de Papantla, ¿no? Que se había enamorado de un príncipe mexica que se llamaba Itecupinqui. Y entonces se suponía que Itecupinqui y su familia iban a México Tenochtitlan a pagar su tributo. Y entonces se encuentran a una danzante que, así como en la película de Salma Hayek, así que bailaba con su serpiente, pues de ahí se la fusilaron, supongo. O sea, literal en la cultura mexica sí había una danza que era la danza de la serpiente. O sea, eso sí no lo inventó Salma Hayek. Y entonces, Nimbe se supone que, esto viene de una novela, hay que aclarar, de Rodolfo González Hurtado, pero en Papantla la historia la toman como una historia verídica, o sea, es como todos los mitos que abundan en México, que la gente los toma como reales, muchos de ellos. Entonces, Itecupinqui se enamora de esta danzarina, se la roba, se la lleva al Tajín. En aquel tiempo no existía Papantla como tal, era otro pueblo, ¿no? Más cercano al Tajín. Y entonces, obviamente los mexicas se enojan y van y la van a recuperar. Y aquí sale una historia muy, muy estilo Romeo y Julieta. Pues para salvarla, pues se avienta con ella, ¿no? De la cima del basamento de los nichos, que es el más famoso del Tajín. Pero total que yo conocí esa historia como verídica. O sea, a mí me decían, no, es que sí ocurrió. Entonces, y ya con el paso del tiempo me puse a investigar y descubrí que no, que en realidad era una novela que se había publicado en los años 50. Y de ahí fue donde surgió la idea de escribir una novela sobre el Tajín. Para ese tiempo yo ya llevaba pues varios años estudiando la cultura prehispánica por puro placer. Estamos hablando del año 2000, 2001, 2002 y así, ¿no? Y entonces ya se me ocurrió escribir esta novela que se llama Coatl, el misterio de la serpiente, y de ahí me seguí. O sea, ya fue cuando ya después, hablando con el editor, cuando por fin me publican esa novela, hablando con el editor, se me ocurrió, o sea, fue así como, todavía no sabía en lo que me estaba metiendo. Porque es fácil decir, vamos a hacer unas novelas sobre los tlatoanis, ¿no? Pero pues, todavía no sabía en lo que me estaba metiendo, y es muchísimo el trabajo que hay que hacer. Ya llevo ahorita 12 años en ese proyecto, y todavía me faltan 5 novelas, entonces, pero bueno, la idea es completar toda la historia de los tlatoque, que no es fácil, porque o sea, a diferencia de escribir una novela sobre Benito Juárez, sobre Porfirio Díaz, sobre Santana, tienes demasiada información. O sea, es más, es tanta la información que hasta no sabes ni qué hacer con tantos datos, ¿no? Y en el caso de las novelas prehispánicas, pues es escasa la información y no toda la información es verdadera. Entonces, tienes que aprender a ir seleccionando, ¿no? O sea, entonces, es el proyecto más ambicioso que he tenido hasta el momento, porque pues la idea son hacer 10 libros, que al principio iban a ser 6 libros, y luego, pues como soy siempre muy ambiciosa en los proyectos que hago, dije, pues no, vamos a hacer toda la historia completa, ¿no? Entonces ya me metí en este asunto de 10 libros. Hay una formulante, por así decirlo, ¿no? Hay un lenguaje muy propio, muy particular, conforme van pasando los procesos históricos de toda cultura, pero al inicio de Nezahualcóyotl
hay una función estilística, hay una hoja de intenciones, por así decirlo. ¿Por qué la necesidad de hacer la pronunciación correcta de la obra? Porque yo misma tuve esos conflictos cuando yo empecé, digamos, a escribir estas novelas. A mí misma se me hacía difícil de repente de algunas palabras, cómo se pronuncia esto. Y entonces en una ocasión, en una entrevista de radio, me preguntaron, el entrevistador me preguntó, a ver, ¿es Moctezuma Xocoyotzin o Jocoyotzin? Y me agarró de bajada. O sea, fue la primera pregunta que hizo en la entrevista, fue así de, no, pues, estoy hablando de una entrevista que hicieron en el 2013. O sea, ya tiene 7 años. Y entonces yo dije, pues, supongo que es Xocoyotzin, pero ahí, o sea, yo me di cuenta que yo estaba cometiendo un grave error al decir, supongo, o sea, pues, yo creo que... Entonces, de ahí fue cuando me agarré bueno, me dediqué a investigar un poquito más el náhuatl, a estudiar un poquito. No hablo náhuatl, pero lo estudié para lo necesario. En este caso, digamos, la pronunciación, la acentuación, que cabe aclarar que todas las palabras en náhuatl se acentúan en la penúltima sílaba. Entonces, por ejemplo, tenemos la costumbre de decir Chapultepec, ¿no? O sea, le pones el acento hasta la E, entonces es Chapultepec. Y así muchas cosas, ¿no? Y entonces de ahí fue también, por ejemplo, mucha gente dice Nezahualpilli, cuando en realidad el sonido de la doble L no existía. Y bueno, la novela trae una explicación muy amplia de por qué corregí las palabras y las escribí con una L o con SH. Y también, digamos que le eché la culpa a los españoles, porque es la verdad. O sea, los españoles vinieron a destruir el castellano, porque como ellos no sabían, vinieron a destruir el náhuatl, porque como ellos no sabían cómo se escribía, pues le vamos a poner una X, que es como, o sea, porque el castellano no tenía el sonido de SH como shampoo, shower, shout. Entonces ellos dijeron, pues un comodín, que es una X, ¿no? Que de por sí, entonces, bueno, no sé si te has dado cuenta que estas palabras que pronuncian los españoles de repente en inglés, que dices, híjole, échale un poquito más de ganas, ¿no? Que dicen el vídeo, y muchas palabras más, ¿no? Que tienen una capacidad impresionante para destruir el lenguaje que no entienden. Claro, claro. Ahora, otra pregunta que quizás es un tanto difícil, ¿no? Esta es una pregunta que tomé de una entrevista que se le hizo a Fernando del Paso, pero que me ha venido de una manera constante. Dice más o menos así: una de las relaciones más inquietantes entre lo que existe entre la historia y la novela, se habla comúnmente de novela histórica, pero como tal, ¿esto es un género o es una ficción de los críticos para poner un punto y aparte de los diversos géneros que existen ya como tal? Uh-huh. Yo lo veo como un rompecabezas que un historiador no puede armar. O sea, el historiador se atiene a lo que tiene, perdón, que es la cacofonía, ¿no? Pero se atiene a lo que hay en los textos históricos. Entonces, de repente hay unos que han logrado como que meter su cucharita y ahí la acomoda, ¿no? A como les conviene. Un buen historiador no se mete en ese asunto. Simplemente pues te da las fuentes y lo que según se narró y tal. Ahora bien, el trabajo del historiador también, aunque parezca que no, también es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque todo es un gran chisme. La historia es un gran chisme, porque es todo como te lo contaron y el que primero lo escribió como lo entendió. Entonces, no es como la ciencia comprobable
como la física, como la química, ¿no? La medicina, todo es comprobable. En la historia no, la historia es muy subjetiva porque depende de quién la cuente. Pero finalmente, bueno, o sea, y más ahora que tenemos pues muchos textos muy, muy básicos en las librerías, o sea, que ya a veces gente que no son realmente historiadores se aventuran a hacer sus textos pequeñitos, ¿no? De, ahora yo me aviento mi biografía de Hernán Cortés, ¿no? Y ahí sale un librito ahí pues, o sea, que es lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que la novela te da, si es una verdadera novela, perdón mi arrogancia, me sale muy arrogante, pero creo que sí es una novela bien fundamentada, o sea, que sí te fuiste hasta el fondo de todos los documentos posibles, entonces ahí sí puedes encontrar mucha información, pero lo tienes que ir a aprender a coser. O sea, es decir, o sea, es muy fácil decir, pues sí, los mexicas crearon una triple alianza. Pues espérate, o sea, ¿qué fue lo que realmente pasó y cómo se construyó esa triple alianza? Quiero presumirles algo, nomás que no, aquí está la novela de Tlacaelel que estoy ahorita ahí nomás, para que vean cuántas hojas. Inclusive una de las tantas preguntas que pensaba formular iba precisamente sobre eso, ¿no? De cómo existe un hilo invisible, pero es un hilo narrativo complejo y necesario para hilar todo un contexto. Y desde ahí se desprendía la siguiente pregunta, que bueno, no la acabas de responder, ¿no? Con el puño de hojas. De si hay un proyecto en puerto o no. Claro que sí, sí, pues yo creo que va a ser una novela como de unas 800 páginas. Tlacaelel es un personaje que me tomó muchos años. Yo me iba a aventurar a escribir la novela de Tlacaelel después de haber publicado la primera versión de Nezahualcóyotl, que por cierto la versión que publiqué en Suma de Letras en el 2011 no me gustó para nada ahora que la iba a volver a publicar con Océano. Yo le dije al editor, oye, déjame le hago unas correcciones. Y entonces cuando la volví a leer toda dije, no, esto no me gusta. Obviamente fue ya mi ojo con más experiencia de la escritora del 2010 a la escritora del 2018, 19, ¿no? Con 8 años de diferencia, tus textos los ves con otros ojos. Entonces, yo decidí reescribir por completo la novela de Nezahualcóyotl. Si leíste la novela, la versión de Océano es completamente diferente, mucho mejor, muchísimo mejor que la versión de hace 8 años. Y entonces yo iba a escribir Tlacaelel en aquel tiempo, después de Nezahualcóyotl, pero no me sentía a gusto porque sentía que no conocía bien al personaje. Y aparte que no había estudiado lo suficiente. Tenía un conflicto por ahí que era, iba a competir con una novela que ya tenía 40 años en el mercado, que es la novela de Antonio Velasco Piña. Entonces, esta novela que está publicada por Porrúa, entonces, es muy difícil competir con alguien que ya tiene 30, 40 años con un éxito literario como ese, ¿no? O sea, es como si, bueno, ya ha habido algunos ingenuos que intentaron competir con Fernando del Paso y pues no, o sea, ya se intentaron hacer novelas sobre Maximiliano, pero ninguna le llega a Noticias del Imperio, ¿no? O sea, en mi opinión, no se tuvo. Claro, bueno, en pocas palabras, Fernando del Paso es una catedral como tal, ¿no? Las 3 novelas de corte histórico son una fórmula y muy distinta una de otra, lo que permite un mejor lenguaje y una mejor lectura y fluidez, ¿no? Claro, sí. Entonces, te digo, yo tenía ese conflicto, ¿no? Independientemente de si la novela de don Antonio Velasco Piña es muy buena o excelente o mala, no sé cómo la evalúa la gente, pero
ya está posicionada. Entonces, ese era el primer factor. Ya es una novela posicionada. Y si tú dices Tlacaelel, el primer referente es Antonio Velasco Piña. Entonces, yo dije, no me puedo aventar con una novela de Tlacaelel ahorita. Entonces escribí Moctezuma, Cuitláhuac, Cuauhtémoc, y de ahí salieron otras novelas hasta que ya finalmente dije, ya estoy lista con el asunto de Tlacaelel, porque aparte, esta parte histórica que estoy trabajando ahorita, que va a ser Tlacaelel, Moctezuma y Huicamina, Axayacatl, Lahuizotl, son las partes históricas que menos han querido estudiar los que estudian el tema. Perdón la redundancia, ¿no? Pero no voy a decir nombres, pero sí hay historiadores que como que le dieron una leidita por arribita al asunto para no meterse en problemas y mejor nos vamos a lo que a la gente realmente le gusta, Moctezuma y la conquista, ¿no? Entonces, fue quedando relegado, o sea, por ejemplo, la novela de don Antonio Velasco Piña se enfoca mucho en lo que tú leíste en Nezahualcóyotl. O sea, es más eso, o sea, no se enfoca realmente en qué pasa después de la Triple Alianza. O sea, la Triple Alianza parece más bien un acuerdo de cuates, cuando en realidad no lo fue, no, o sea, fue una segunda guerra, o sea, y eso es lo que estoy narrando aquí, o sea, bueno, en realidad no fue una segunda guerra, fueron muchísimas guerras después de la guerra contra Azcapotzalco, vienen, o sea, como 20 guerras más, o sea, narrarlas, es fácil poner una lista y decir, bueno, atacaron Coyoacán, atacaron Chalco, atacaron Huexotla, luego se fueron contra Chimalhuacán y así, ¿no? Pero lo verdaderamente sabroso es que lo aprendas a novelar. Quiero suponer entonces que bajo todo proceso literario de cualquier género, hay lecturas de formación, meramente o no sobre el tema. ¿Cuáles podrían ser tus lecturas de formación? Uh-huh. ¿Sobre novela histórica o en general? En general como tal. En general. Bueno, mira, yo comencé con el boom latinoamericano. Entonces, digamos que fueron de los primeros libros con los que yo arranqué. Yo empecé me metí con lo más difícil porque me fui con Carlos Fuentes, valga que estamos en la librería Carlos Fuentes en este momento. Y como tú sabes, o sea, Carlos Fuentes no es un autor fácil. O sea, es un autor que incluso o sea, en México creo que es menos comprendido en México que en el resto del mundo. Por ejemplo, Terra Nostra, que es uno de mis libros favoritos, para mí es el mejor libro de Carlos Fuentes. Y porque no es una novela tan mexicana, sino más universal, ¿no? Entonces, y alrededor del mundo, pues Terra Nostra está muy bien calificada como una de las mejores obras yo creo que, por ejemplo, estas versiones que hicieron en la Real Academia de la Lengua Española, que pusieron esta otra novela de La Región Más Transparente, yo no hubiera puesto esa, yo hubiera puesto Terra Nostra, o sea, que era la novela que competía con 100 años de soledad, con Rayuela, o sea, con todas las que se estaban publicando en esa época, que es justamente cuando Carlos Fuentes la publica. Pero bueno, ya me salí del tema, ¿no? Pero sí, yo comencé con esos autores, y ya después me fui mucho con autores más jóvenes, más modernos, pues todos la mayoría de los que están en Alfaguara, algunos en Anagrama, digamos que leí la mayoría de los autores contemporáneos de esta época, los que son de mi edad, porque también hay muchos autores que pues están entre 40 y 50 años, bueno, yo tengo 43, pero más o menos. Volviendo a esta novela Nezahualcóyotl, hay una frase
que, por así decirlo, engloba todo lo que puede pasar más adelante. Y digo todo porque no quiero hacer spoilers. Pero resulta más convincente obedecer a un tirano que luchar contra él. ¿Cómo formulaste la rebeldía de Nezahualcóyotl? Bueno, no es tanto formular la rebeldía, sino entender todos los personajes. O sea, es estudiar todos los personajes y estudiar a fondo su psicología, que por ejemplo fue lo que me costó mucho trabajo de Tlacaele, ¿no? Entender que no es un héroe, ¿no? En este caso Tlacaele es el gran tirano. Si a la gente le pareció que Tezosomoc era un tirano, agárrense, porque Tlacaele es 1000 veces peor que Tezosomoc. Y en el caso de Nezahualcóyotl sí me costó un poco al principio entender su psicología y desprenderme del Nezahualcóyotl inventado por la cultura pues, actual, ¿no? O sea, inmediatamente te dicen Nezahualcóyotl, piensas en el dibujito que está en el billete de 100 pesos y ya crees que es igualito así, o sea, que así era. O peor aún, ¿no? O sea, que dicen, no, pues es que el poeta era arquitecto y pensador y filósofo, y pues no, pues es que no era ni, o sea, es como decir que Miguel Ángel Mancera era arquitecto porque en su gobierno se construyó X cosa en la Ciudad de México, ¿no? Es un gobernante. Ahora, la poesía como tal, la poesía de Nezahualcóyotl, el mismo José Luis Martínez, el escritor, que lo pueden encontrar en el fondo, en los libros del Fondo de Cultura Económica, hay una novela, bueno, hay un libro que se llama Nezahualcóyotl, Vida y Obra. Es un libro pequeño, como de 300 páginas. Y es la biografía más completa que hay sobre Nezahualcóyotl. Y José Luis Martínez no se atrevió a ponerlo al principio. O sea, digamos que hizo un resumen de la historia al principio, analizó los poemas, y ya hasta el final, así como que esperando que nada más los que realmente quisieran leer el libro lo encontraran, y los que iban a leer nada más como que el resumen se quedaran contentos con eso, bueno, pues felices. Pero hasta el final él ya pone la aclaración, todo esto de los poemas, pues es muy improbable que los haya pensado él, porque hay que acordarse que hay que aclarar que los nahuas no tenían una grafía, es decir, Nezahualcóyotl jamás se sentó a escribir una sola palabra, es imposible. Tenían dibujos, pero no tenían letras. Entonces, imagínate escribir un poema, pues era imposible. Ahora bien, ellos no escribían poemas, eran cantos. Y esos cantos, pues, se preservaban en la memoria colectiva. Como se preserva hoy en día tantas cosas que alguien dice, la secretaria de Gobernación dijo esto, uy, ya o sea, esa misma tarde ya todo le cambiaron el significado y ahí tiene que salir al día siguiente no, es que yo no quise decir esto, ¿no? Ahora imagínate, si en algo tan simple, o sea, se le cambia el significado a algo, ahora en unos cantos, si eran cantos que yo le voy a enseñar a mis nietos o a mis alumnos, y a mí se me hace que suena más bonito con esta otra palabra. En la Edad Media de Nezahualcóyotl, estamos hablando suponiendo que Nezahualcóyotl tuviera 45 años. Al momento en que su pentanieto, el número 5, Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, lleva al papel los poemas de Nezahualcóyotl, para ese tiempo ya pasaron 200 años. O sea, si ahora, con toda la tecnología que tenemos, con toda la información que tenemos sobre Miguel Hidalgo, seguimos ignorando tantas cosas que pudo haber dicho, escrito, pensado. Imagínate que 200 años hubieran mantenido vivos lo que hoy conocemos como poemas de Nezahualcóyotl. Y todo eso lo digo, o sea, para cuando tú me preguntaste, o sea, ¿cómo pensar en la psicología de Nezahualcóyotl? Tuve que sacarme primero toda esa mentalidad del rey poeta. Y hay gente a la que no le gusta la novela
porque dice, no, yo esperaba los poemas de Nezahualcóyotl. Y pues se Sí, porque decepciona. inclusive viene hasta el final de este libro una nota aclaratoria. Y también en internet me encontré 2 o 3 reseñas que decían que era una novela incómoda por hablar con la realidad. Vamos, Sí, que era una novela necia, ¿no? Y yo, bueno, se entiende, pero todos tenemos diferentes visiones de la historia, y esta es una. claro, y además de que hay que entender que es una novela, entonces no podemos tomar las novelas como libros de historia como tal, ¿no? Son visiones. La novela nos da la oportunidad yo la veo como un lente, ¿no? O sea, te lo puedes acercar o lo puedes alejar. O sea, entonces tú puedes ver la historia de Nezahualcóyotl y si quieres verla desde arriba, muy lejos, pues vas a ver nomás lo bonito, lo que te pintaron, ¿no? Pero en la novela lo que haces es te acercas, te acercas, te acercas, te acercas, hasta que puedes ver, o sea, lo más profundo de Nezahualcóyotl. Pero esto es parte del novelista que un historiador no te puede proporcionar, porque el historiador no puede decirte, en ese momento Nezahualcóyotl se sintió enojado y tuvo ganas de matar a Tlacaelel porque el cabrón le estaba pidiendo que dividieran el imperio que tanto el trabajo le costó. O sea, porque eso los historiadores no te lo ponen. Son esos procesos narrativos entonces, ¿no? Lo que le dan la veracidad y también la imaginación al lector, ¿no? Claro, sí, porque en un libro histórico tú te encuentras datos, o sea, digamos como lista, ¿no? O sea, pasó esto y esto. Pero la idea es meterte, o sea, te digo, con la lupa, ¿no? Permítanme tantito. Perdón. Quería mostrarle. En mi caso, para escribir estas novelas, estas son mis Biblias. Digamos que bueno, tengo otros, ¿no? Pero quiero en este caso, estos son los textos, bueno, en este lado está en náhuatl y aquí está en castellano. Los anales de Tlatelolco son los libros que menos lee la gente, o los anales de Cuautitlán, o la obra de Hernando de Alvarado de Sésamo, porque prefieren irse con un historiador más actual, que sea más fácil de leer y que les explique todo pues rapidito, ¿no? O sea, para no perdernos tanto tiempo. Y en este caso aquí lo que tienes es un libro escrito por un descendiente de la nobleza de Tlatelolco, que cuando ya aprendió a hablar castellano, cuando ya aprendió a escribir, empieza a escribir lo que sus abuelos le empiezan a contar. Estos libros son anónimos, no se sabe quién los escribió, pero en este caso son los libros más importantes que tenemos sobre la historia de los mexicas, o sea, más allá de la versión de los españoles, y son los libros más olvidados, porque aquí tienes, o sea, dice los anales de Tlatelolco, pero este libro te da toda la historia de los mexicas, pero te da una lista muy rápida. Entonces, ahí es donde tú tienes que empezar a armar, bueno, yo en este caso, ¿no? Tengo que estar armando estos rompecabezas y cotejar, pues, lo que dice los anales de Tlatelolco, lo que dice los anales de Cotitlán, lo que dice el Códice Ramírez, lo que dice Hernando de Alvarado de Sosomoc, pero es el trabajo más complejo de este tipo de novelas. Entonces, eh, justamente lo que te decía, o sea, es para poder entender al personaje, como me preguntabas, cómo entender el enojo de Nezahualcóyotl es meterte mucho, mucho, mucho. Ese es el trabajo minucioso, por así decirlo entonces. El más complejo y el más cansado. Ahora, una pregunta que he estado escuchando de una manera constante en los streamings, que las diferentes editoriales y diferentes instituciones literarias y ferias del libro han proporcionado. Se dice desde una visión muy general de lo que está pasando hoy en día a nivel global, que un libro afirma la libertad. Para ti, ¿cuál podría ser este libro? Este libro que nos podría poner un enfoque total de la libertad. ¿Libertad en general
o la libertad de cierto grupo de personas? Libertad en general, una libertad total. Uy, no sé. Es que sería difícil, es muy difícil elegir qué libro, ¿no? O sea, son tantísimos, no sé, cualquier libro que esté bien narrado, porque también eso es lo malo, que luego te encuentras con libros pésimamente narrados y entonces, y a veces también los sellos literarios te enojan, te engañan, ¿no? Porque puedes pensar pues es Alfaguara, tiene que ser bueno, y yo me acabo de llevar una decepción muy grande con un libro de Alfaguara, entonces, yo creo que la mayor libertad es un libro que te abre la mente, ¿no? O sea, que te deja pensar o que te hace dudar, más que pensar, que te obliga a pensar. O sea, un libro que te soluciona todo muy fácil, muy bonito, no es un libro que te deje algo. Bueno, o sea, si aprendes algo de historia, pues magnífico, ¿no? Pero creo que sí tiene que obligarte a pensar, ¿no? Y que te ponga a dudar o que descubras que lo que tú creías verdad no es tan verdad, ¿no? Ahora, otra pregunta, por igual un tanto escabrosa, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo Sofía Guadarrama Collado justificaría su papel de escritora? Pero ¿por qué lo tengo que justificar? Por las diferentes visiones que se han dado sobre los libros, que se puede decir que es una novela terca o cosa por el estilo, porque también has incursionado en los diferentes géneros literarios. Todos te conocemos, o la gran parte de los lectores te conocemos por la serie de novelas históricas. ¿Cómo justificaría las demás? ¿Como un atrevimiento, una pasión personal, o simple y sencillamente como un juego o un recurso para hacer que la mente salga un poquito del plano cotidiano? Pues yo nunca había pensado que tenía que justificar mi trabajo. Pues a mí me gusta escribir. Yo no puedo encontrar otro estilo de vida que no sea escribiendo. Desafortunadamente, el trabajo de las escritoras y los escritores es uno de los que más están en la crítica, ¿no? Por llamarlo de una manera. Pues, cuando tú eres empleado de alguna empresa, pues a nadie le importa si llegas a tiempo, si no llegas a tiempo, si eres amable con los clientes o si no eres amable, o si te pusiste bien la corbata, o no sé. En el caso de la crítica literaria, sí, o sea, generalmente se cree que tienes que convencer a todos, pero pues no, mira, finalmente somos pasajeros en este universo. Cuando tu libro llegue a cumplir 2400 años, como Edipo Rey de Sócrates, no, sí es Sócrates, no. Que es la historia del rey que mata a su padre. O sea, esta historia se escribió 400 años antes de Cristo y la seguimos leyendo, se sigue vendiendo. Cuando tengas un libro que dure 2400 años, entonces podrás sentirte orgulloso de que eres escritor. Mientras tanto, estamos haciendo ejercicios nada más. Mira, los libros en las editoriales son muy pasajeros. Hay libros que duran 3 meses, 4 meses, medio año. Hay libros que duran... Yo tengo la fortuna de que he escrito libros que ya tienen 10 años en el mercado y no han salido. Entonces, no creo que yo tenga que justificarle a nadie ni tratar de convencer a nadie sobre mi trabajo. Si les gusta bien y si no les gusta, pues ni modo, o sea, no pasa nada. Digo, además de que hoy en día, perdón que lo diga, pero ahorita ya cualquiera es crítico literario.
porque cualquiera se mete a un Goodreads o cualquiera escribe una reseña en Amazon o en su propia página de Facebook, ¿no? Entonces ya eso ya los hace críticos literarios. Y hay un abismo entre ser un crítico literario como Emanuel Carballo, que por cierto también es de Jalisco, bueno, ya falleció, pero era el gran crítico literario. Él se le ponía al tú por tú a Carlos Fuentes y criticó muy severamente la obra de Carlos Fuentes y de Octavio Paz y de todos. A esos críticos sí les tenías que tener miedo. Hoy en día creo que ya la crítica literaria pasó a ser un simple ejercicio de principiantes. Entonces, que además no tiene nada que ver con eso. Es muy subjetivo si te gusta o no te gusta. Es como cuando evalúas al conductor del Uber prácticamente. Si no te cayó bien, le pones una estrellita porque no te cayó bien. O sea, entonces no tengo por qué justificar mi trabajo. A quien le gusta, bien, y al que no le gusta, Da no igual. pasa nada. Después de todas estas series de preguntas, de todo esto, me llegó un mensaje ahorita de un amigo, y WhatsApp, perdón que lo hubiese visto de reojo, que me pregunta, ¿qué va a pasar cuando termines toda esta serie de novelas? ¿Qué proyecto vas a tomar o cuál va a ser la intención de Sofía? ¿Con qué historia va a continuar? Bueno, mira, ahorita el proyecto es extremadamente ambicioso. Te digo, las 5 novelas que faltan, creo que la mayoría van a ser arriba de 800 páginas cada una, porque como te decía hace rato, lo que yo estoy haciendo es con una mega lupa, o sea, más bien un microscopio, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, aquí te encuentro, ¿no? En este libro. Te encuentro, por ejemplo, cuando murió Tezcatlipoca, ¿no? Se asentó, bla, 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 bla. Entonces yo no estoy haciendo como que una lectura rápida así de, pues sí, vamos a hacer un copy-paste de estas 200 páginas. Yo podría hacer eso, o sea, hacer como que, entonces mejor lo que hago es, me voy a investigar bien quién es este señor, qué fue lo que hizo, de dónde gobernaba, por qué se murió, quién lo mató, cuántos hijos tenía, y si no me los voy a inventar, pero la idea es construir realmente una historia en la que tú comprendas realmente esto que la gente no quiere leer, que lo lean de una manera más entretenida, ¿no? Entonces tengo yo ahorita 5 novelas en puerta, tengo además otros proyectos en televisión, no puedo decirlos, pero yo estoy trabajando ahorita con una productora de televisión, ya tengo ahorita 3 años, entonces también tenemos proyectos ahí en puerta. Tengo también escribí un guión para una película, que obviamente los guiones son más lentos que las novelas, porque una cosa es que lo escribas y otra cosa es que el productor te la acepte y que alguien consiga el dinero para financiarla y a ver por dónde se va a producir, porque ahora ya tienes más opciones, ya no es nada más producirla para el cine, también la puedes producir para Netflix o para alguna otra productora de streaming. Entonces, tengo muchísimos proyectos en mente, entonces, realmente ya no puedo decir qué es lo que viene, porque tengo muchos proyectos, pero muchos no los puedo mencionar, porque pues luego te pueden ganar la idea, si lo están expresando. Sofía, de mi parte sería todo. Prácticamente muy agradecido contigo, con el equipo de nuestra casa, la librería Carlos Fuentes, con la Universidad de Guadalajara, la Editorial Océano, y de nueva cuenta contigo, Sofía. No sé si quieras decirnos algo más a tus lectores y a los nuevos lectores que se sumarán en estos días, estoy casi seguro, a tu obra. No, pues muchas gracias a ustedes. Espero que ya esto ya termine lo de la pandemia y ojalá que nos podamos ver ahora en la FIL de Guadalajara en diciembre. Ojalá que todo funcione y ya me andaré dando una vuelta por la librería Carlos Fuentes y un abrazo para todos para allá y cuídense.
y nos vemos pronto. Muchas gracias, Sofía, y por igual te vamos a esperar con los brazos abiertos a ti, a todos nuestros nuevos lectores y a todos los lectores de México y los que vengan, ¿no? Por igual desde otras partes del planeta, porque como se sabe, para la literatura no tiene que haber fronteras, ni mucho menos para el amor al libro. Me gustaría cerrar con una reflexión que armé a la par de cómo estamos viviendo en esta pandemia y también cómo me he refugiado en la lectura. Dice, un libro afirma la libertad, es camino de salvación, una montaña mágica y sobre todo un modo de sentir. Un libro también recoge el estancamiento, la pobreza y concibe en su ser forma, estructura y existencia propia. Y en sí, en su propia lengua justifica la total de las libertades. El libro es nuestro refugio, probablemente nuestro origen y es totalmente una transformación. De mi parte sería todo, agradecer de nueva cuenta a todos y sin duda alguna, Sofía, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta la